pregunta es, ¿en qué año se aprobó la primera Constitución de Venezuela? Porque la Constitución de Venezuela sufrió modificación en el gobierno de Juan Vicente Gómez entre 1909 y 1935. ¿Cuántos años cumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, ¿cuántos años cumple? Es difícil, pues tenemos tantas constituciones que cada una cumple años en fechas diferentes. Aquí tenemos a Jorge Pavón, que es politólogo, es un gran estudioso del derecho, además fue decano de Derecho en la Universidad Central de Venezuela y es abogado, por supuesto. Jorge, ¿qué piensas tú de toda esta historia constitucional de Venezuela? ¿Ha sido positivo tener tantas constituciones? ¿Es realmente, eso garantiza que vamos a tener mejores constituciones cada vez? Bueno, no. Fíjate que el tema de las constituciones es un tema muy complejo, porque en las constituciones está, de alguna manera, las reglas fundamentales del juego político de un Estado. Está quién gobierna, cómo se gobierna, con qué limitaciones se gobierna, a través de qué principios orgánicos se gobierna. Y entonces tú ves que hay un texto, un libro, que pretende regular las reglas del juego político en las normas que ahí están establecidas, y eso se sanciona y se aprueba formalmente. Pero existe también la Constitución real o la realidad constitucional, donde hay una serie de normas, sean o no promulgadas formalmente, que intervienen en quién gobierna, cómo se gobierna, con qué limitaciones se gobierna. Por ejemplo, tenemos ahorita en el tapete el tema del referendo revocatorio. El referendo revocatorio aparece por primera vez en Venezuela, la figura del revocatorio, en la Constitución de 1811, donde se establece para los diputados al Congreso, los representantes al Congreso, y cada provincia determinaría las formas a través de las cuales se iba a revocar a los representantes a la Asamblea. De ahí desapareció, la Primera República tuvo muy poco tiempo, la Constitución se aprobó ya a finales de 1811 y... ¿Esa figura se mantuvo a lo largo de las constituciones? No, esa figura murió en la Constitución de 1811, luego en 1989 aparece en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y en 1994 en la ley relativa a los jueces de paz, pero no a nivel constitucional. En la Comisión Especial Bicameral que se creó en 1989, que se llamó la Comisión Caldera, para la revisión de la Constitución, en esa comisión se crearon los 4 referendos que tenemos hoy en día, entre ellos el referendo revocatorio, pero la reforma no se aprobó y aparece, quizás tomado de esta comisión, en la Constitución de 1999. En su artículo 72, que te consagra que todo funcionario de elección popular podrá ser revocado en su mandato cuando haya transcurrido la mitad del periodo constitucional, y se necesita que un 20% de los electores inscritos en el registro civil y electoral así lo soliciten. Estas son las 2 condiciones fundamentales que se establecen ahí. Sin embargo, posteriormente, con la reforma fallida que intentó el presidente Chávez, que quedó desechada el 2 de diciembre del 2007, se pretendió aumentar el porcentaje del 20% al 30%. Eso, pues, que iba a ser una involución constitucional, porque la misma Constitución establece la progresividad de los derechos. Eso quedó fuera. Sin embargo, en mayo del 2007, el Consejo Nacional Electoral creó unas normas para la recepción de las manifestaciones de voluntad de los referendos revocatorios. Y en esas normas se crearon una serie de condiciones y de requisitos que no están en la Constitución y que, lejos de ir en progresividad en la figura, en la institución del revocatorio, lo que dan es marcha atrás. Luego, en septiembre, se aprobaron las normas para los que promocionan los referendos revocatorios, que es estas que acabamos de ver ahorita. Sí, es la que tenemos ahora. Ahora, fíjate, haciendo un poco, retomando pues el centro del tema, que es el beneficio o perjuicio de los cambios constitucionales. Yo sé que tú no ignoras que hay muchos analistas que plantean que las constituciones se reformaron en Venezuela
básicamente para quedarse en el poder los gobernantes de turno y para manipular las cosas a su conveniencia. Y hay quienes dicen también que después de la Constitución del año 61 no tenía por qué haber más cambios constitucionales, porque era una tremenda Constitución. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, hay distintas opiniones. La Constitución de 1961 era una muy buena Constitución. Y por supuesto, por eso te decía que cuando se analiza la Constitución, no solamente debemos analizar su texto, sino analizar los cambios reales que se producen en el proceso político, porque pueden marchar en diferentes tiempos. Por una parte, lo que es el texto escrito, que todos conocemos como Constitución, y el proceso político, que es un proceso constitucional, claro, porque tiene que ver con quién gobierna, cómo se gobierna, con qué limitaciones se gobierna. Por eso, fíjate, te hablaba del revocatorio, porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dijo que además del requisito constitucional del 20% y de que para revocarlo había que sacar igual o mayor número de votos del que sacó el funcionario que se pretende revocar, tenía que tener mayores sí que no la revocatoria. Esta es una norma que, aunque no aparece en la Constitución, influye en lo que es lo constitucional, en la Constitución real, en el proceso de la realidad constitucional. Ahora fíjate, las constituciones, en este momento, por ejemplo, ¿dónde está Venezuela en materia constitucional? Sí, porque yo creo que este proceso político que plantea cambios tan bruscos nos hace olvidar un poco en dónde estamos parados en esta materia. Es decir, hay una constitución que se ignora olímpicamente y hay una serie de disposiciones y normativas que van apareciendo alrededor y a veces uno de verdad que se encuentra un poco perdido pues, en medio de este mar de cambios y de modificaciones, ¿no? ¿En dónde estamos parados nosotros ahorita constitucionalmente? Bueno, estamos parados en una situación que tenemos una constitución escrita en un texto y tenemos un proceso constitucional, un proceso político que no refleja lo que se dice exactamente en esa Constitución, sino que más bien va en contramarcha. Por eso te hablaba de las normas del Consejo Nacional Electoral que te dicen, por ejemplo, que en un máximo de 3 días, el Consejo Nacional puede decir 1, 2 o 3, se recogerá el 20% de las firmas que establece la Constitución en los centros que diga el Consejo Nacional Electoral, en un horario de 8 a 12 y de 1 a 4. Es decir, es muy fácil, muy maleable que a través de unas normas tú cambies el sentido de la Constitución y cuando la Constitución debe interpretarse de manera progresiva en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos, lo que hace es que te crea una serie de obstáculos que pueden imposibilitarte en la práctica que se lleve adelante ese derecho. Entonces, desde el punto de vista constitucional, siempre tenemos que ver no solamente lo que se llama la Constitución formal, que ha sido dictada o por el constituyente o por una reforma constitucional o una enmienda, sino que hay que ver el proceso político. Fíjate. Tenemos que ir terminando, nos queda un minuto, pero esto me suena a mí a ese dicho popular tan común que es el que hace la ley hace la trampa. El que hace la ley hace la trampa. Lamentablemente, en muchísimos casos es así. El problema es también que el que tiene el poder puede hacer la trampa, haga o no haga la ley. Y entonces la Constitución queda como algo para enseñar, pero no para realmente... Como letra muerta, práctica, como dicen. Como letra muerta. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. La primera evidencia palmaria e indiscutible de que la Constitución no se está cumpliendo es que no está jugando el papel que le corresponde. Es decir, en este momento Venezuela es un país que adolece de un estado de anomalía funcional de los poderes públicos, donde los poderes públicos no están coexistiendo, sino que están compitiendo, y hay un poder público que es el que tiene básicamente la mayor legitimidad democrática, que es el que representa al pueblo, como lo es la Asamblea Nacional, que está siendo objeto de unos ataques feroces por parte del Poder Judicial, que no lo elige nadie, y por parte del Poder Ejecutivo. Y eso trastoca el funcionamiento normal y democrático del país. ¿Por qué? Precisamente porque elimina
el control parlamentario sobre ese presidencialismo puro. Entonces, el incumplimiento de la Constitución del 99 ha consistido en eliminar los controles que le da la Constitución a la Asamblea Nacional sobre el presidente para convertir a Venezuela en un Estado absolutamente presidencialista. Eso no está bien, porque todas las disposiciones de la Constitución representan un entramado para que funcione esa dualidad de un presidente controlado por un parlamento. Eso no se está cumpliendo. Y al no cumplirse, ¿qué es lo que ocurre? Que los fines del Estado, los fines esenciales del Estado que están previstos en el artículo 3 de la Constitución, que son el progreso, la prosperidad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, obviamente no se alcanzan. Y por eso es que estamos viendo lo que está ocurriendo. Más allá de la crisis económica, que es desastrosa, lo que estamos viendo en el funcionamiento institucional de la República es una situación absolutamente anómala que no ocurría en Venezuela, creo que en toda su historia republicana. La Constitución del 61 no se está cumpliendo como ella misma lo establece y por eso los fines del Estado que están previstos en ella no están alcanzándose. Eso contribuye a un fomento de la crisis, de una crisis institucional y política, cuya única salida es la expresión popular. Y ciertamente en la Constitución del 61 es que por primera vez aparece el referéndum revocatorio, pero allí está, y es una figura avanzada, una figura que ya se ejecutó en Venezuela y que precisamente tiene la enorme virtud de que en un periodo presidencial largo de 6 años pueda permitir oxigenar y legitimar al presidente de la República a la mitad del mandato. Y eso es lo que debería hacerse. La única manera de salir en paz de una crisis política, institucional e incluso económica como la que estamos viviendo es a través de la consulta al pueblo, porque al fin y al cabo, como lo dice la Constitución claramente y lo dicta la razón, la soberanía reside en el pueblo y es ella la que la debe ejercer a través principalmente del sufragio y por supuesto de otras manifestaciones de participación popular. Bueno, Manuel, todo esto ha sido muy interesante, pero es el conflicto de lo que hablábamos, ¿no? La legalidad urbana, la legalidad, orgánica y la legalidad de papel. El viejo planteamiento de Vallenilla. De Vallenilla Las. Pero es que es muy interesante los señalamientos de ambos constitucionalistas, Pavón y Rafali, eminentes constitucionalistas, porque ese es el problema de fondo. Y lo que llama la atención es que ese problema no se aborde desde el punto de vista de los planteamientos, incluso, por supuesto, es obvio que el gobierno no lo va a nombrar, pero tampoco factores de la oposición. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí con la victoria de Chávez no hubo una transferencia de poder dentro de la dinámica de la alternativa democrática, sino que Chávez gana, hace una constitución y plantea un proyecto distinto, que no es el proyecto de la democracia representativa consagrado en la Constitución. Que era refundar el país. Y es una revolución que después va adquiriendo revolución bolivariana, socialismo del siglo. Para eso necesitaba un basamento legal, ¿no? Su base constitucional. Así como en Venezuela hay tantas constituciones, porque cada régimen decía, sin haber llegado a planteamientos de fondo, no, pero el caso de Chávez que planteó un problema más de fondo, que era cambiar el modelo y asumir unas reglas del juego que no estaban consagradas en el juego democrático. Fíjate que hay una anécdota que cuenta Luis Miquilena, que él era presidente de la Asamblea, y cuando se aprueba esta Constitución del 99, se la llevó a Chávez, y Chávez en su escritorio leyó algo y se la tiró, y le dijo, bueno, pero esta es una Constitución para que gobierne la oposición. Cuando pasa todo lo que sabemos, el año 2002 hasta el 2004, Chávez se afianza en el poder y para blindar su proyecto, propone una reforma constitucional. Esa reforma constitucional es rechazada por la mayoría de los venezolanos en diciembre de 1977, pero 4 meses después, por la vía habilitante, Chávez plantea una serie de decretos, leyes que rescatan la reforma y que contradicen de alguna manera enunciados de la Constitución vigente. Y eso establece un basamento legal que le permite ir profundizando su revolución a través de proyectos como el Plan de la Patria, como las comunas, bueno, toda esta serie de planteamientos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto se expresa ahora? Porque ese planteamiento del chavismo tenía eco en una Asamblea Nacional y en unos poderes que respondían a la misma orientación. Claro. Cuando el 6 de diciembre se produce un cambio en la Asamblea Nacional con una mayoría calificada distinta que reivindica los enunciados de la Constitución y que responde al concepto de la democracia tradicional venezolana, se plantea el conflicto de poderes que está planteado Lo que hablábamos en Rafael y la competencia. Pero esto no es gratuito, pero se plantea por esas circunstancias. Ahora, mientras esto persista,
va a haber problemas de gobernabilidad. Mientras esto persista, se va a profundizar la polarización. Por eso es que en estas cosas que se hablan de diálogo, la primera cosa que hay que poner sobre la mesa es la necesidad de reinstitucionalizar al país. Si no, pase lo que pase y el acuerdo que se llegue, Venezuela va a seguir confrontando problemas de gobernabilidad que se van a traducir en el agravamiento de los problemas que ya vivimos en el orden económico y social. Esa es la clave.